Llegué, 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 vayamos, oye, vayamos, y llegué, 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 vayamos, oye, vayamos, y Simba, Simbao, Simbao te lleva, y Simba, Simbao me llama, y Simba, Simbao te lleva, y Simba, Simbao te llama. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles, al cual le llaman palo mayombe o palo monte. Para construir una enganga es bueno aclarar que no se puede hacer con palo de parque. Esto significa que no podemos utilizar cualquier palo que nosotros encontremos para hacer una enganga. Las engangas tienen convenios y tienen tratados. Esto significa que también tienen palo que debe tener una enganga para que esta enganga sea fuerte. No se puede hacer una enganga con cualquier palo no se hace una enganga. Siempre vamos a mencionar algunos palos que pueden utilizar en la enganga. No los vamos a decir todos, pero vamos a decir unos cuantos, como palo hacha, o palo hueso, o palo cochino, o palo cambiacamino, o palo bronco, o palo batalla, o palo arriero, o palo malambo, o palo negro, o palo ramón, o júcaro negro, o palo yava, o palo yaya, o jiquí, o palo ayúa, o palo cuava, o palo tengue, o palo carbonero, o palo vencedor, o palo hueso muerto, o palo caja, o palo ceiba, o palo jumbana. Y estos palos son algunos de los que se utilizan en la enganga según los tratados y la deidad que nosotros hagamos. No podemos hacer una enganga con cualquier palo, porque esa enganga entonces no va a funcionar como nosotros esperamos, y eso es lo que han estado haciendo estos nuevos anguleros que aparecen aquí en estas redes sociales. Para abrir los caminos es siempre bueno conocer sobre esta religión, porque así nos mantenemos en el orden de estas reglas y de ese modo podemos cumplimentar con estas formas primitivas, logrando así mejor éxito y mejor conocimiento en la vida que tenemos como ganguleros. Representar esta religión no es nada fácil, expresarla a las personas es más difícil. Por eso no existen muchas personas que pueden hablar sobre esta religión sin antes poder tener estas experiencias que damos y enseñamos para conocimientos de todos. Abrir los ojos, abrir los oídos sobre esta religión nos va a dar la oportunidad de conocer más sobre ella y sobre todo saber cómo podemos trabajar en los momentos precisos cuando nosotros estamos realizando cualquier ensara o una obra de acuerdo a las necesidades que podemos tener. Palo mayombe representa el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de mayombe es la fuerza y con eso la enganga posee convenios o tratados que fortalece a los espíritus por medio de la naturaleza. Por eso trabajamos con palos, o trabajamos con hierba, o trabajamos con semillas, y esto, o trabajamos con entoto tierra, que van a ser el baluarte importante en cualquier trabajo que usted haga. Hacer un trabajo religioso, primero necesita de organización en lo que usted va a hacer. Usted no puede trabajar a lo loco, porque a lo loco no va a resolver
los problemas necesarios. Si usted aprende de una persona que solo echa aguardiente, que solo echa humo, que solo prende vela y que es un matagallo, pues eso es lo que usted va a aprender. Cuando usted aprende de un tataíta, de un tata que sabe, o de una yayi que sabe, ya usted va a estar en otro nivel religioso, porque usted se está rigiendo por las leyes que llevan esta religión. Pero cuando usted aprende de una persona que solo prende pólvora y manda a los espíritus, eso todo es un cuento. No existe eso. Para hacer un trabajo tenemos que hacer una preparación del trabajo, tenemos que hacer patipemba, signos, para después hacer la obra, para en un momento determinado poder arrear a esos espíritus que hemos organizado en los diferentes pasos que lleva el palo mayombe. Cuenta chichi, cuenta chichi, cuenta chichi, mareado, quisimalongo, cuenta chichi. Dicen, no son, dicen facenda, cariajo. Dicen, son, dicen que jura de cunanchila, cariajo. Dicen, cuenta chichi. Dicen derecho, dicen como muenda, dicen cuenta cheche, cariajo. Dice abue, dicen cariajo, dice abue, dicen cariajo. Dice cuenta cheche, dicen no fumbe, dicen malongo, dicen los propios lucancasi que cuenta, dicen combo, dicen cariajo. Estas formas primitivas siempre han sido un tabú para las personas. Aún las personas que están rayados no llegan a obtener los conocimientos necesarios, porque los mayores de esta religión se han llevado los secretos a la tumba. Y eso es lo que ha pasado, que aquellos ganguleros del Tambatilanga del tiempo Congo no enseñaban lo que ellos conocían, para que ellos siempre mantener su jerarquía, y así no existían esos ahijados que quisieran sobrepasar sobre el padrino, porque carecían de los conocimientos, y a la vista de los que conocen la religión, esos ahijados no podían hacer nada, porque este padrino solo enseñaba canto o enseñaba a rayar, pero lo que es la esencia y los secretos de esta religión lo mantenían oculto para ellos, porque así mantenían el poder y su jerarquía en ese Munanzo Congo, y cuando había que hacer algo había que contar con ellos. Por eso que esos religiosos en Tambatilanga del tiempo Congo no enseñaban nada. Han venido una pila de religiosos anguleros cubanos que esto no sabían nada, simplemente eran simples gallos que cantaban o hacían coro en los Munanzos Congo, y han venido a construir en ganga y no han podido hacerlas correctamente porque ellos no lo sabían, porque su padrino nunca lo enseñó. Ese padrino no enseñaba a nadie. Tenía que ser muy buen religioso para que él te pudiera decir algo. Entonces eso ha traído consecuencias como las engangas mal hechas que hemos hablado de ellas, y con todas las cosas malas que han sido y que han sido y se han seguido ocurriendo una cosa atrás de la otra. La forma primitiva que podemos ver aquí, ya hemos hablado sobre ella. Hemos hecho una nueva versión para que se den cuenta que para hacer un trabajo hay que ir preparando las condiciones, y si hacemos un trabajo a una persona que nos está perjudicando, a un enemigo, pues entonces tenemos que organizar nuestro trabajo para nosotros ir por el camino correcto y no prender pólvora y decir que se lo coman, porque eso no existe. En la religión eso no existe de que prende. Cuando usted prende pólvora solo o fula, solo está despertando a los espíritus. Usted tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer patipemba, tiene que hacer una obra para entonces encaminarse a lo que estamos haciendo en el trabajo. Organizamos el trabajo, no hacemos un trabajo a lo loco, porque echar humo o prender vela o matar gallos o echar aguardiente no es ser gangulero. Ser gangulero determina saber conocer sobre los tratados o convenios que existen
sobre las patipembas o signos que se pueden hacer cuando nosotros hacemos un trabajo. Eso está más que aclarado, porque lo hemos aclarado más de una vez en estos programas que hemos puesto para conocimiento de todo. Para aquel que es malo, sinvergüenza, envidioso, también lo estamos enseñando para que él entre en la línea correcta de esta religión. No hacemos un trabajo como si fuéramos unos locos, porque locos no somos, a pesar que esta religión ha traído más locos que nunca, porque la obsesión en esta religión ha estado perjudicando a muchos religiosos. No podemos solo estar en la religión. Tenemos nuestra vida privada y tenemos que compartir con nuestra familia, nuestros hijos. Y de este modo podemos dar también una oportunidad a estos cultos religiosos que nos gustan y que lo procesamos porque lo sentimos. Otros no, otros simplemente quieren explotar esta religión y eso es lo que hacen y no le interesa lo que es la fuente importante de estos cultos religiosos, que es para ayudar a las personas. Hablamos todo esto porque siempre es bueno conocer sobre Palo Mayombe. Conocer sobre esta religión nos abre la puerta cuando nosotros tenemos que hablar con personas que saben sobre esta religión. Podemos decir que hemos aprendido y que hemos hecho las cosas siempre importantes y necesarias con respeto, con honor y con fundamento en todas estas artes. No estamos queriendo tener más clic que nadie, ni queremos estar que tenemos más seguidores que nadie, porque eso a mí realmente me es indiferente. Quien lo quiera ver, que lo vea. Quien no lo quiera ver, que lo quite. Eso es para que comprendan que para hacer un trabajo tenemos que utilizar y organizar el trabajo que nosotros vamos a hacer. No podemos hacer un trabajo a lo loco, porque a lo loco no nos sale nada. Traer las corrientes a un trabajo es parte importante de la ensara que nosotros estamos haciendo. Si nosotros hacemos un trabajo, simplemente prendemos pólvora, fula, nosotros no estamos haciendo nada. ¿Usted cree que solamente el espíritu va a ir porque tú lo mandes? No, el espíritu que en vida era gangulero, que era palero, que era mayumbero, trabaja por convenios o tratados de las patipembas o signos que aparecen. Si usted no hace signos, si usted no hace una obra, usted no hace un trabajo, el espíritu no va a estar entrando y saliendo del trabajo. Simplemente él va a mirar, como decimos, lo entufi que tú estás haciendo. Y a la hora de mandarte, ni caso te va a hacer, porque simplemente usted está haciendo una cosa a lo loco sin saber lo que usted está haciendo. Hacemos trabajos que van más allá de los conocimientos de muchos anguleros. Hemos presentado obras, hemos presentado trabajos que nos van a estar llevando por los caminos rectos al hacer una ensara o un trabajo. Es importante saber que no podemos hacer un trabajo ahora mismo y presentarlo y hacerlo porque no es correcto. Tenemos que planificar nuestro trabajo, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a presentar, porque no vamos a estar pendientes a apuntes o libretas que tenemos de cartilla para estarla mirando. Tenemos que aprenderlo en nuestras mentes para nosotros, entonces, alante de los ganguleros, de los mundeles, de las muanas, de los guatocos, hacemos un trabajo con las consecuencias y las formas primitivas que indica la ensara que hacemos. No podemos hacer no, prende pólvora allá y manda a los espíritus. ¿Qué espíritu va a mandar? ¿De dónde sale eso? Usted está aprendiendo de un novato, usted lo que está es aprendiendo nada. Porque usted cree que esto es fácil. Esto no es fácil porque todos no somos buenos anguleros, porque esto no es fácil. Poderlo expresar de la manera que lo estamos haciendo, eso es casi imposible para muchas personas. Por eso
hemos tratado de enseñar lo más sencillo posible para que ustedes puedan obtener así ese conocimiento que para hacer un trabajo en las reglas congas del Palo Monte se necesita tener un orden y un paso que damos atrás del otro. No podemos llegar y echar pólvora en el medio de la enganga y ya mandamos los espíritus, porque eso es mentira. No se dejen engañar de que usted está mandando espíritus porque prende pólvora en la enganga. Eso es un cuento. Cuando usted prende pólvora en la enganga, ya lo hemos dicho, solo despierta a los espíritus. Usted prendió pólvora, despertó a los espíritus. Usted hace un trabajo de signos, patipembas, y usted está llamando al espíritu. Cuando usted hace la obra, él está interesado, entra y sale del trabajo para así recuperar corrientes que están en el trabajo para él ser más fuerte, para cuando sea enviado o sea arreado, entonces tenga ese poder que él necesita para hacer el trabajo que manda el tata o la yayi o el tataíta. No podemos hacer, no, de que vamos al cementerio y traemos espíritu. No, no, no. Eso no es así. ¿Qué cuento es que hay? Ustedes deben tener, al menos tener idea de lo que es esta religión. No vamos a estar cayendo en cuenticos de niños pequeños, ni que todo el mundo quiere tener en las redes sociales trabajo de palo mayombe y están copiando y no saben lo que hacen y es un desastre totalmente lo que está ocurriendo. Y esto, bueno, esto le duele a muchas personas. Como dice, la mentira tiembla cuando me escucha hablar. ¿Por qué? Porque estoy hablando la verdad. No tengo ninguna vanidad religiosa, ni que soy, ni que dejo de hacer, ni que soy un bárbaro, y que yo sí soy un gangulero que llevo 50 años en la religión. Me mantengo en este orden religioso porque mantengo las leyes de estas manifestaciones que dejaron nuestros ancestros africanos en Cuba. Y por eso me mantengo en este orden y no hago cosas indebidas. Siempre he mirado las cosas como son. Si necesito pasar la lengua al trabajo que estoy haciendo, lo voy a hacer. Porque voy a transmitir el poder del ser vivo al trabajo que estoy haciendo. Y eso las personas no lo saben. O echar el aliento a la ensara que estoy construyendo para transmitir el poder de mi ser vivo a esos espíritus para así materializarlos más. Coño, no me estén jodiendo tanto porque siempre es un cuento lo que ustedes tienen en las redes sociales. ¿Cómo es que hay tantas personas que pueden creer la fantasía, que pueden hablar otra gente que solo lo que quieren es este tipo de cosas y estar en el tibiritábara de poner un videíto o de decir una cosita o poner un escrito que leyó en el libro de Lidia Cabrera? Estos son experiencias vividas. Estos trabajos están a través de cientos de años. Por eso los demuestro, porque nadie más los puede demostrar. Pero lo que queremos decir aquí es que tenemos que, antes de hacer un trabajo, organizarnos. No podemos hacer un trabajo de ahora para mañana. Si usted va a hacer un resguardo, tiene que organizar el resguardo que va a hacer. Si usted va a hacer una ensara o una obra, tiene que buscar las cosas necesarias, organizarlas para entonces presentarlas alante de la enganga, alante de las patipembas, hacer la obra para entonces arrear al espíritu. De lo contrario, usted no está haciendo nada. Sigue el cuento y seguirá el cuento hasta que ustedes mismos se den cuenta que han perdido 7 o 10 años en la religión sin saber nada, como ustedes le está pasando en estos momentos. ¿Cuántas personas pueden ser que me admiren por la labor que yo estoy haciendo y el legado que estoy dejando a las nuevas generaciones de ganguleros? Pueden haber muchos, sí, hay muchos seguro,
Si casi en esta página hay alrededor de 10.000 seguidores y casi 2 millones de visitas. Pero los que se mantienen callados, se mantienen ocultos, que no dan a conocer quiénes son, eso están robando. Y robar no resuelve nada. Lo que resuelve es aprender lo que está enseñando Osvaldo Seste, Tataí Tiraca, Batalla Mundo. Porque enseñar de que usted aprendió de una persona que sabe y que no lo sacó, de que mi espíritu me lo dijo, su espíritu no le dice nada. Su espíritu es un cuentista. Porque el espíritu es como tú seas. Si tú eres un cuentista, eres un hablador, eres un chismoso, así mismo serán tus espíritus. Chismosos, habladores y habladores de más sobre todas las cosas. Creemos en esta religión porque creemos en la vida después de la muerte. Nos gusta esta religión porque podemos trabajar primitivamente en ella. No necesitamos tantas cosas para trabajar el palo mayombe. Con un poco de tierra, un hueso y unos cuantos palos, te puedo hacer una brujería, te puedo hacer una mayumba. No tengo que hacer el bo, ni tengo que buscar 10 gallos, ni tengo que buscar 10 gallinas, ni 5 palomas para hacer un trabajo. Cuando no tengo el gallo, yo mismo me corto y doy la menga a los enfuiris. Claro, si usted tiene ganga judía, si usted no tiene ganga judía, usted no puede hacer eso. Un gangulero cristiano no puede cortarse para dar la menga a una ensara que está haciendo. Pero como yo tengo todas las engangas, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque para eso estoy preparado para poder hacer los trabajos que otros no pueden hacer. Porque tengo la experiencia, porque conozco, porque sé cómo es esta religión y de la manera que se trabaja en ella. Esto no es cuento de que dale muertecito, que tú lo tienes que coger y te lo va a comer, nada de eso. Eso no existe. Usted tiene que escuchar a un gangulero cubano que nació en los senos religiosos de su país. Usted tiene que hacerle caso. Si usted quiere hablar del candomblé, tiene que hablarle a un brasileño que le hable. Yo no voy a hablar del candomblé porque yo no soy brasileño. Yo no voy a hablar del vudú porque yo no soy haitiano. Pero sí puedo hablar del palo mayombe porque soy cubano. Ah, que usted quiere hablar de la plena, bueno, eso es otra cosa. Si usted quiere hablar de los misterios, tiene que hablar con un dominicano. Cada cual en su cosa. Denle al César lo del César y denle a Dios lo de Dios. No estén inventando que ya todo esto está hecho, todo esto está escrito. Cuando usted hace una cosa mala, nosotros lo sabemos porque nosotros sabemos lo que es esta religión. No puede venir nadie con un cuento barato, porque de cuento barato estamos nosotros ya cansados. Los religiosos que han sido engañados a través de 47 años y las nuevas versiones religiosas que damos a conocer para tener una idea de cómo funciona esta religión en la intimidad de un Munanzo Congo. Podemos hacer como especie de un mazango para nuestro enemigo. Este trabajo es para un enemigo, sobre todo para un enemigo que nos está molestando en el centro de trabajo, que ha traído, que quiere traer al primo y votar a la persona para meterle al primo, siendo esta persona un buen trabajador. Por eso le estamos haciendo este trabajo. Pero no estamos dando todo el trabajo porque simplemente de lo que estamos hablando es de la preparación que se hacen en las ensaras o los trabajos y que nosotros debemos cumplir con ese orden. Usted primero tiene que echar aguardiente a la enganga, echar humo a la enganga o echar chamba, prenderle una vela y preparar las corrientes y preparar a esos espíritus hablándole el dialecto congo para entonces, con el permiso de ellos, de las deidades, con permiso del propio Encuyo, podamos empezar a hacer una labor religiosa. Tenemos para hacer y preparar todo como es. Escuchen,
para que puedan aprender. Si aprenden, pueden mandar. Si ustedes no aprenden, no lo pueden hacer nunca o pueden ser nunca un buen religioso. Aprende para que después puedas mandar. Un ensalamaleco para todos los tataitas allá y en Gueyo, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe, y que mañana son mañana, que con Golanga nunca tesis y tesis a mundo cuava.